Las propiedades inmunológicas de la leche materna siguen sorprendiendo a la comunidad médica en el mundo. Sus factores bioactivos, su capacidad funcional, su trabajo coordinado y el cambio de sus concentraciones en todo el ciclo de la lactancia hacen que la leche humana sea única. Estos componentes son vitales para las defensas tisulares de la glándula mamaria y por supuesto para el desarrollo del sistema inmunológico del bebé, al punto de ser considerada como una vacuna adicional en los esquemas de vacunación de diversos países como Colombia. ¿En qué riesgo estaría un niño y la salud de la población entera si faltara una sola de las vacunas en el esquema? ¿En qué riesgo se encuentra un niño y la salud de la población si la leche materna falla? Y es que cuando decimos que la leche materna simplemente contiene anticuerpos, aún estamos subestimando la inmensa protección inmune que confiere al bebé. La microbiota intestinal, la inmunidad de las mucosas, los nucleótidos, los probióticos y prebióticos, los oligosacáridos y los glicanos relacionados con la ingestión de leche humana son componentes muy importantes de la protección inmunológica del lactante. Efecto protector de la leche humana. El efecto protector de la leche materna viene documentándose en la literatura médica desde 1892. Los datos demostraron que la leche de varias especies, incluidos los humanos, protegía a la descendencia y contenía anticuerpos contra una gran cantidad de antígenos. Las tasas de mortalidad entre los recién nacidos humanos no amamantados en el tercer mundo son al menos 5 veces más altas que entre los que reciben calostro y leche materna. La evidencia de que la lactancia materna protege contra las infecciones en el tracto digestivo y respiratorio se ha informado durante varias décadas. Estudios más recientes continúan documentando que la lactancia materna protege a los bebés contra la diarrea, las infecciones respiratorias, la otitis media, las infecciones del tracto urinario y la sepsis neonatal. Varios textos documentan la disminución del riesgo de morir en la infancia asociada con la lactancia materna exclusiva o predominante en Pakistán, Perú, Ghana, India, Nepal y Bangladesh. En el 90% de todos los bebés del mundo, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad podría prevenir el 13% de las muertes infantiles, que ocurren antes de los 5 años de edad. Esto teniendo en cuenta además de que se trata de un recurso gratuito y sin residuos ambientales, punto a favor para los países en vías de desarrollo. Relación dosis-respuesta. Sabemos que entre mayor sea el tiempo de lactancia y mayor exclusividad de la misma, mayor dosis de leche materna recibirá el bebé. Las investigaciones han encontrado una clara relación dosis-respuesta en el efecto protector de la leche humana. Es así como varios estudios a largo plazo demostraron una mayor protección contra las infecciones con una mayor exclusividad de la lactancia materna y duraciones de al menos 3 meses. Un par de documentos demostraron un efecto de dosis en relación con la disminución de la aparición de sepsis de inicio tardío en lactantes y prematuros con muy bajo peso al nacer. Es decir, que estos niños tenían menores índices de esta complicación al recibir al menos 50 ml por kilo por día de leche materna, en comparación con otros nutrientes. Las recomendaciones actuales de la Academia Estadounidense de Pediatría refuerzan la importancia de la relación dosis-respuesta entre la lactancia materna y los beneficios de la misma. Otra consideración importante en relación con la lactancia materna exclusiva es el efecto potencial de otros alimentos y líquidos en la dieta del lactante que podría influir negativamente en los beneficios inmunológicos y en los efectos protectores de enfermedades infecciosas a nivel de la mucosa gastrointestinal. Deficiencias naturales del desarrollo en el sistema inmune del bebé. El sistema inmune humano comienza a formarse y desarrollarse en el feto. Los sistemas inmunes de los recién nacidos son muy inmaduros y se adaptan rápidamente en el periodo postnatal. Esta maduración se relaciona con la maduración natural de la piel y las barreras de las mucosas, y en respuesta a la exposición de los bebés a antígenos inhalados e ingeridos y agentes microbianos en el ambiente extrauterino. Este sistema se desarrolla durante al menos los primeros 2 años de vida. En general, los bebés tienen capacidades limitadas para responder de manera efectiva y rápida a la exposición a agentes infecciosos, lo que explica su susceptibilidad continua. Dentro de sus deficiencias naturales propias encontramos: los linfocitos B y la producción de inmunoglobulinas son deficientes en la cantidad y especificidad. Hay una maduración lenta en la respuesta de anticuerpos a antígenos específicos. La respuesta inmune mediada por células sistémicas, incluidas las células T efectoras y de memoria, es funcionalmente limitada. La actividad de los neutrófilos también es inmadura, lo que contribuye directamente a la susceptibilidad de los bebés y a las infecciones bacterianas invasivas durante los primeros meses. El sistema de complemento en lactantes se caracteriza por bajos niveles de componentes del complemento,
y tanto las vías clásicas como las alternativas tienen limitaciones para activarse. Es por esto que la leche materna es fundamental para madurar estos procesos. Se pueden encontrar varios factores bioactivos e inmunomoduladores en la leche materna que son potencialmente capaces de complementar y mejorar el desarrollo de los sistemas inmunes sistémico y mucoso de los bebés. ¿Pero qué son esos factores bioactivos? Los factores bioactivos son tan diversos como proteínas, hormonas, factores de crecimiento, neuropéptidos, citocinas, agentes inflamatorios y nucleótidos. En el pasado era adecuado señalar la lista de factores, especialmente las inmunoglobulinas, para explicar el beneficio inmunológico de la leche materna. Hoy en día es necesario comprender no solo las acciones de los factores específicos, sino también cómo interactúan y afectan la acción de otros factores que actúan en el mismo proceso o sistema. Por ejemplo, es importante comprender cómo la inmunoglobulina A secretora interactúa o afecta las acciones de otros factores bioactivos, lactoferrina, complemento y mucinas, a nivel de la mucosa intestinal. Desde una perspectiva evolutiva, los anticuerpos maternos se transfieren al feto por diferentes vías en diferentes especies. Se ha reconocido una asociación entre el número de membranas placentarias y la importancia relativa de la placenta y el calostro como fuentes de anticuerpos. Por ejemplo, los caballos con 6 membranas placentarias pasan pocos o ningún anticuerpo por vía transplacentaria y dependen totalmente del calostro para la protección de los potros. Los humanos y los monos que tienen 3 membranas placentarias reciben más anticuerpos a través de la placenta. La transferencia de inmunoglobulina G en humanos se logra mediante el mecanismo de transporte activo de la inmunoglobulina a través de la placenta. Las inmunoglobulinas secretoras de IgA se encuentran en la leche humana y proporcionan protección local a las membranas mucosas del tracto gastrointestinal. Otras investigaciones han establecido que las glándulas mamarias y su secreción de leche son importantes para proteger al bebé no solo a través del calostro, sino también a través de la leche madura desde el nacimiento hasta los primeros 2 años de vida. Las propiedades protectoras de la leche humana se pueden dividir en factores celulares y factores humorales para facilitar el análisis, aunque es importante enfatizar que los componentes de la leche humana son multifuncionales y su funcionamiento in vivo es interactivo, coordinado y complementado. Componentes celulares del calostro y la leche humana. Inicialmente se pensaba que las células presentes en el calostro representaban una reacción a la infección de la glándula mamaria e incluso se escribían como células de pus. Ha quedado claro que las células de la leche son componentes normales del calostro en todas las especies. Las células incluyen macrófagos, linfocitos, neutrófilos y células epiteliales y suman aproximadamente 4.000 por milímetro cúbico. Leucocitos. Los leucocitos vivos están normalmente presentes en la leche humana. La concentración general de estos leucocitos es del mismo orden de magnitud que la observada en la sangre periférica, aunque la célula predominante en la leche es el macrófago en lugar del neutrófilo. El número de células que se encuentran en la leche humana aumenta con la mastitis. Tanto los linfocitos grandes como los pequeños están presentes. Macrófagos. Los macrófagos son fagocitos de complejos grandes que contienen lisosomas, mitocondrias, pinosomas, ribosomas y un aparato de Golgi. Tienen las mismas características funcionales y morfológicas que los fagocitos de otras fuentes de tejido humano. Estas características incluyen movimiento ameboide, fagocitosis de microorganismos, hongos y bacterias, destrucción de bacterias y producción de componentes del complemento C3 y C4, lisosima y lactoferrina. Los datos sugieren que estos macrófagos también amplían la reactividad de las células T mediante la cooperación celular directa o mediante el procesamiento de antígenos. También puede participar en la biosíntesis y excreción de lactoperoxidasa y factores de crecimiento celular que mejoran el crecimiento del epitelio intestinal y la maduración de enzimas en su mucosa. Leucocitos polimorfonucleares. La mayor concentración de células ocurre en los primeros días de lactancia y alcanza más de 1 millón por milímetro de leche. La leche madura tiene menos células. Después de 6 semanas, pocos polimorfonucleares están presentes. Las funciones de los polimorfonucleares normalmente incluyen la muerte microbiana, la fagocitosis y la respuesta quimiotáctica, entre otras. La función principal de los polimorfonucleares de la leche es defender el tejido mamario como tal, más que impartir inmunocompetencia al recién nacido. Linfocitos. Los linfocitos T y B están presentes en la leche humana y el calostro y son parte del sistema inmunológico en la leche. Las células T son el 80% de los linfocitos en la leche materna. Sintetizan inmunoglobulina A. Las células B en la leche materna incluyen células con inmunoglobulinas de superficie A, M y G. El 50% de los linfocitos B de la leche materna son portadores de inmunoglobulina A en su superficie, mientras que en la sangre la proporción es solo del 17%. Supervivencia de las células de leche materna.
Se ha demostrado en varias especies, incluidos los humanos, que el pH del estómago puede ser tan bajo como 0,5, pero la producción de ácido clorhídrico es mínima durante los primeros meses, al igual que la actividad péptica. Inmediatamente después de que comience la alimentación, el pH aumenta a 6 y vuelve a la normalidad en 3 horas. Las células de la leche toleran este cambio de pH. Sin embargo, cuando se almacena en la leche humana, los componentes celulares no toleran el calentamiento a 63 grados Celsius, el enfriamiento a 23 grados Celsius o la liofilización. Células madre. La glándula mamaria es un objetivo atractivo en la búsqueda de células madre, ya que es un tejido dinámico y metabólicamente activo. Se ha propuesto un amplio grado de diferenciación de las células madre en la leche materna. El linaje propuesto incluye la diferenciación en células mamarias, mioepiteliales, ductuales, alveolares y secretoras, células de tipo estromal, osteoblastos, condrocitos y adipocitos, células de tipo progenitor neural y tipos de células endodérmicas, hepatocitos y células pancreáticas. Se conoce de la supervivencia de las células madre de la leche en el neonato y se sabe que estas células migran y se integran funcionalmente en los órganos del neonato, donde pueden aportar beneficios para el desarrollo del recién nacido. Quedan mucho más que entender sobre la existencia de las células madre en la leche humana y su posible papel en la salud del bebé a corto y largo plazo. Factores humorales. Inmunoglobulinas. Todas las clases de inmunoglobulinas se encuentran en la leche materna. Se han identificado más de 30 componentes. De estos, 18 están asociados con proteínas en el plasma materno y los otros se encuentran exclusivamente en la leche. Las concentraciones son más altas en el calostro de todas las especies y cambian a medida que avanza la lactancia. Aunque los niveles posparto caen durante las siguientes 4 semanas, se mantienen niveles sustanciales durante el primer y segundo año de vida. La inmunoglobulina principal en el plasma humano es la inmunoglobulina G, y el contenido de inmunoglobulina A es solo un quinto del nivel de inmunoglobulina G. En la leche, sin embargo, sucede lo contrario. La IgA es la inmunoglobulina más importante en la leche, no solo en concentración, sino también en actividad biológica. Es probable que la inmunoglobulina A se sintetice en las células alveolares mamarias y por los linfocitos que han migrado desde el tejido linfoide, en el tracto respiratorio y gastrointestinal, a través de los vasos linfáticos hasta el seno. Los niveles de inmunoglobulina, particularmente A y M, son muy altos en calostro y caen precipitadamente en los primeros 4 a 6 días, pero la inmunoglobulina G no muestra esta disminución. Los hallazgos sugieren una posible producción mamaria local en lugar de una transferencia positiva desde el plasma materno. En madres desnutridas, el calostro contiene menos concentraciones de inmunoglobulinas, albúmina y complementos. Estos niveles mejoran con la mejora del aporte de nutrientes a la madre. Los componentes inmunológicos contenidos en la leche humana durante el segundo año de lactancia se convierten en un punto significativo a medida que más bebés son amamantados por más tiempo. Por ejemplo, los anticuerpos secretores de inmunoglobulina A contra Escherichia coli se producen en mayor cantidad en el segundo año, lo que demuestra un beneficio inmunológico significativo para el lactante con lactancia materna continua. Especificidad de las inmunoglobulinas. Se han identificado anticuerpos secretores de inmunoglobulina A en la leche humana que reconocen una gran variedad de microorganismos. Algunos anticuerpos reconocen varias bacterias, incluyendo Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter pylori, Vibrio cholera, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo B, tipo 1 y 2, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Klebsiella y Listeria monocytogenes. Algunos anticuerpos secretores de inmunoglobulina A reconocen entamoeba histolítica, Giardia y Candida albicans. La lista de virus para los cuales existen anticuerpos secretores de inmunoglobulina A en la leche humana es igualmente larga, incluidos los enterovirus, citomegalovirus, virus del herpes simple, virus de inmunodeficiencia humana, virus sincitial respiratorio, rubiola, rotavirus y sarampión. Los anticuerpos IgG e IgM también existen en la leche humana contra el citomegalovirus, el virus sincitial respiratorio y la rubiola, así como los anticuerpos IgE contra el parvovirus. Estabilidad de las inmunoglobulinas. La preservación de la leche humana a menos 20 grados Celsius por hasta 3 meses no disminuye significativamente los niveles de IgA, IgM, IgG, C3, C4, lactoferrina y lisozima. La ebullición o la esterilización destruyen esencialmente el 100% de la actividad inmunológica. Las actividades de IgA y lisozima disminuyen en un 20% con la pasteurización y en un 50% a 65 grados Celsius. Ni la temperatura baja, el tiempo corto ni la temperatura alta
Reduce notablemente el contenido de lisozima, secretora de IgA. IgG e IgM se reducen en gran medida por la pasteurización. Casi el 75% de la IgA digerida en la leche sobrevive al paso a través del tracto gastrointestinal y se excreta en las heces, y todas las clases de inmunoglobulina se han identificado en las heces. Otros factores bioactivos. Factor bífido. Es un carbohidrato presente en el calostro y leche madura que promueve la colonización intestinal del lactobacillus en presencia de lactosa. Esto produce un pH intestinal bajo, inhibiendo la colonización de bacterias gram negativas y hongos. En el niño prematuro amamantado disminuye la incidencia de septicemia y enterocolitis necrotizante. Los lactobacilos se han descrito como una serie de bacterias probióticas que proporcionan un beneficio de protección inmunológica a su huésped. Según los informes, el lactobacillus estimula la producción de anticuerpos y mejora la fagocitosis de los leucocitos sanguíneos. El uso de bacterias probióticas ha producido beneficios en una gran variedad de enfermedades asociadas con las infecciones. La adición de tales bacterias a la fórmula es otro ejemplo de tratar de mejorar la fórmula haciéndola más parecida a la leche materna. Se ha demostrado la notable diferencia entre la flora intestinal de los lactantes amamantados y alimentados con biberón, debido precisamente a la presencia de este factor en el calostro y la leche, que no está contenida en la leche de fórmula. Factor de resistencia antiestafilococo. Se ha identificado la presencia de un factor antiestafilococo en la leche humana. Este factor, sin propiedades antibióticas directas demostrables, en combinación con otros factores, inhibe el crecimiento de los estafilococos, por lo que se denominó factor de resistencia y protege al recién nacido en contra de infecciones ocasionadas por estos microorganismos. Lisozima. La leche humana contiene un factor antimicrobiano inespecífico. Es una enzima llamada lisozima, la cual es termoestable y ácido estable. Esta ha sido encontrada en grandes concentraciones en las heces de niños alimentados al seno materno y tiene una influencia importante sobre la flora del tracto intestinal. La lisozima es bacteriostática en contra de las enterobacterias y bacterias gram positivas. Se encuentran en grandes concentraciones en las heces de los lactantes amamantados y no en las heces de los lactantes alimentados con fórmula, por lo tanto se cree que influye en la flora del tracto intestinal. Lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que mejora directamente la absorción de hierro de la leche materna. Muchas bacterias requieren hierro para el crecimiento normal y un efecto bacteriostático de la lactoferrina se ha atribuido a su acción de unión al hierro. La concentración de lactoferrina es alta en el calostro y luego progresivamente disminuye hasta los 5 meses de la lactancia. Se ha demostrado con lactoferrina insaturada la inhibición del crecimiento incluso de Candida albicans. En otra área de protección inmune, la lactoferrina puede limitar el desarrollo del cáncer. Los mecanismos propuestos de sus efectos anticancerígenos incluyen el aumento de la citotoxicidad de las células natural killer, el aumento de la producción de interleuquina 18 y la inhibición de la angiogénesis, la apoptosis aumentada de las células cancerosas y el inicio de la detención del ciclo celular en las células tumorales de crecimiento. La lactoferrina, tanto como la lisozima, son estables y resisten adecuadamente el pH del estómago. Interferón. El cultivo de células calostrales mostró que cuando son estimuladas secretan una sustancia parecida a interferón, con una potente actividad antiviral. Los interferones son potentes estimuladores de la citotoxicidad de los leucocitos en ausencia de anticuerpos. Complementos C3 y C4. Son componentes del complemento que facilitan la fusión de anticuerpos y la bacteria, potenciando la habilidad de producir la lisis bacteriana. Se encuentran en bajas concentraciones en el calostro. Cuando se activa C3 tiene propiedades opsónicas, anafilácticas y quimiotácticas. Proteína ligadora a vitamina B12. Esta fue encontrada en grandes concentraciones en meconio y heces de niños alimentados al seno materno e impide el crecimiento de Escherichia coli y otras bacterias. Ácidos grasos poliinsaturados y los oligosacáridos no digeribles. Ambos estimulan la proliferación de bacterias colonizantes necesaria para activar el sistema inmunológico del recién nacido. Los oligosacáridos pasan a través del intestino delgado y el colon y son fermentados por las bacterias colonizantes. Se generan ácidos grasos de cadena corta y otros productos que ayudan a crear un ambiente ácido que selectivamente estimula a las bifidobacterias beneficiosas y no a otras cepas bacterianas patológicas. Interleuquinas son un grupo de citoquinas producidas principalmente por los leucocitos, que funcionan como mensajeros químicos y son fundamentales para la activación, liberación de anticuerpos y diferenciación del sistema inmune, entre muchas otras funciones. Las investigaciones sugieren que la interleuquina 6 en la leche humana puede aumentar las funciones inmunes del recién nacido antes de que el cuerpo pueda comenzar la producción completa de citoquinas.
Específicamente, esto se logra aumentando la producción de anticuerpos, especialmente IgA, potenciar la fagocitosis y la activación de células T. Una interacción compleja de interleuquina y células en la leche humana y a nivel de la mucosa puede proporcionar beneficios antimicrobianos y antiinflamatorios para el lactante. Nucleótidos. Son numerosas las funciones atribuidas a los nucleótidos, pero pueden agruparse en 3 campos: inmunitarias, lipídicas y digestivas. Las primeras conducen a una disminución en los procesos infecciosos, gastroenteritis y sepsis, y una mejor respuesta a la inmunización activa. La acción sobre los lípidos condiciona a un menor índice anterogénico y mejora el perfil de ácidos grasos de cadena larga. Y por último, las digestivas hacen referencia a un incremento en la maduración del intestino delgado y desarrollo de la flora intestinal sana. Las fórmulas infantiles suplementadas con nucleótidos contienen aproximadamente las mismas cantidades de nucleótidos que la leche humana. Sistema inmune de las mucosas. Una función principal de cada una de las diferentes superficies mucosas del cuerpo es inmunológica. La naturaleza delgada y permeable de estas superficies mucosas de barrera, su gran área superficial y la exposición constante a microorganismos, proteínas extrañas y productos químicos predisponen a las membranas mucosas a daños e infecciones. Durante los primeros meses de vida, la leche materna contiene numerosos factores bioactivos que complementan la protección inmune a nivel de la mucosa, al tiempo que limitan la inflamación. Además, estos factores contribuyen a la modulación inmune y a la estimulación del crecimiento de las defensas inmunes sistémicas y mucosas de los bebés. Tejido linfoide asociado a mucosas. La glándula mamaria lactante es un componente esencial del tejido linfoide asociado a mucosas. Una madre hace una respuesta inmune eficaz y madura a los microorganismos de su entorno y el de su bebé a través de la estimulación antigénica de tejido linfoide en el intestino y la mucosa respiratoria de la madre. La respuesta inmune materna produce linfocitos activados, citoquinas, inmunoglobulinas y otros factores contra el microorganismo específico. Hay una migración dirigida posterior de esos linfocitos, inmunoglobulinas, citoquinas y factores bioactivos activados hacia el seno y hacia la leche materna. Estos factores específicos en la leche materna se suman al efecto protector de la leche contra microorganismos específicos en el ambiente de la madre y el bebé. Este es un ejemplo bien reconocido de cómo la leche materna puede proporcionar protección inmunológica adicional al bebé. También es una de las razones para continuar amamantando cuando una madre o el bebé tienen una posible infección. Microbiota, probióticos y prebióticos. Los probióticos se han definido ampliamente como microorganismos que pueden existir dentro de un huésped al tiempo que ofrecen beneficios para el mismo. Los prebióticos son sustancias que a través de diferentes mecanismos aumentan el crecimiento y la supervivencia de las bacterias probióticas dentro del huésped. La leche materna, con su importante composición de oligosacáridos, funciona como una fuente prebiótica para un bebé, facilitando el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos. El equilibrio homeostático, eubiosis, está asociado con el desarrollo normal de la inmunidad y la madurez intestinal del bebé. Los desequilibrios de la homeostasis, disbiosis, parecen contribuir a afecciones patológicas como alergia, autoinmunidad y afecciones inflamatorias. La microbiota también es esencial para el desarrollo del tejido linfoide intestinal. Organismos comensales gastrointestinales. La colonización microbiana del tracto intestinal de un bebé comienza al nacer. Los organismos de la flora materna son los primeros colonizadores. Numerosos factores adicionales influyen directamente en la composición de la microbiota intestinal en la primera infancia, incluida la edad gestacional, la ingestión de leche materna o fórmula, el inicio de alimentos sólidos, el modo de entrega, la ruta de entrega de los alimentos, el momento del inicio de alimentación complementaria, la exposición a otros microbios a través del contacto con familiares, animales, personas de otros ambientes, antibióticos o enfermedades recurrentes o crónicas. Se sabe que la leche materna transmite bacterias, hongos, parásitos y virus al bebé. La leche humana ha sido analizada tanto por cultivo como por técnicas moleculares para identificar su microbiota, que incluye principalmente organismos asociados con la piel o el intestino. A pesar de la amplia diversidad de bacterias en la leche humana, existen 4 filamentos dominantes en el intestino humano: actinobacterias, bacteroides, endobacterias y proteobacterias. La flora predominante de los lactantes amamantados son Lactobacillus bífidos y Bifidobacterium spp, que constituyen hasta el 95% de los organismos cultivables. Lactobacillus bífidos metaboliza los sacáridos de la leche produciendo grandes cantidades de ácido acético, ácido láctico y algunos ácidos fórmico y succínico, que crean el bajo pH de las heces de los lactantes amamantados. Como lo hemos visto, un gran número de bifidobacterias puede disminuir el pH del intestino, lo que limita el crecimiento de algunos patógenos como Escherichia coli, bacteroides y estafilococos.
La flora de las bacterias bífidas es inhibidora de ciertas bacterias patógenas. Se dispone de evidencia clínica sustancial para demostrar la protección contra las infecciones intestinales de Staphylococcus aureus, Shigella, Salmonella, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Rotavirus, Campylobacter y protozoos. Son evidentes dos acciones facilitadoras de la leche materna. El primero fomenta el crecimiento de lactobacillus bífidos y por lo tanto desplaza el crecimiento de otras bacterias. En el segundo, el número de patógenos también se mantiene bajo por la acción directa de la lisozima y la lactoferrina. Cuando el número de bacterias patógenas se mantiene bajo, muchos otros factores pueden contribuir a mantener bajo control el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas y limitar la invasión de bacterias a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo. Estos otros factores y mecanismos potencialmente beneficiosos incluyen motilidad intestinal, secreción de ácido gástrico, mucina intestinal, oligosacáridos, integración intestinal como barrera de permeabilidad, células subepiteliales en folículos linfoides, citoquinas, quimiosinas y potencialmente nutrientes inmunomoduladores. La flora intestinal de los lactantes alimentados con fórmula está compuesta principalmente de bacterias gram negativas, especialmente organismos coliformes, bacteroides y Clostridium, Enterobacter y Enterococcus. Los recién nacidos prematuros están colonizados con diferentes tipos y cantidades de bacterias que los recién nacidos a término. El entorno de las unidades de cuidados intensivos neonatales influye en la colonización microbiana. Los factores del entorno de la UCI neonatal incluyen incubadoras, uso generado de antibióticos, nutrición parenteral y enfermedades infecciosas, lo que se constituye como un factor de riesgo de infección. En un estudio prospectivo controlado de lactantes de alto riesgo y bajo peso al nacer en India, que usan leche humana donada, se encontraron significativamente menos infecciones y ninguna infección importante en el grupo que recibió leche humana. Los recién nacidos de control experimentaron diarrea, neumonía, septicemia y meningitis. Existe evidencia de que los probióticos o una dieta de leche humana puede prevenir la enterocolitis necrotizante en bebés prematuros. Efectividad de la leche humana en el control de la infección. Con lo que hemos visto hasta ahora, las propiedades de la leche humana parecen controlar o limitar las infecciones en los bebés. Se ha documentado ampliamente la disminución del riesgo de padecer otitis media, infecciones gastrointestinales y enfermedades del tracto respiratorio inferior en lactantes de países desarrollados. Infecciones bacterianas. La inmunoglobulina A en la leche materna tiene actividad antitoxina contra las enterotoxinas de Escherichia coli y Vibrio cholerae, que pueden ser importantes en la prevención de la diarrea infantil. También se ha demostrado que la enteritis por Escherichia coli se puede curar con leche humana. Se encontraron anticuerpos contra la Salmonella, Clostridium tetani, Diplococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheria, Shigella, Chlamydia trichomatis, Staphylococcus aureus y varias cepas de Streptococcus. Infecciones virales. La leche materna contiene anticuerpos contra poliovirus, enterovirus, virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, rotavirus y rinovirus. Se ha confirmado que la leche humana inhibe el crecimiento de estos virus en el cultivo de tejidos. Los datos estadísticamente significativos recopilados en una investigación mostraron que pocos bebés amamantados, 8 de 115, se encontraban entre los bebés hospitalizados por infección por virus de sincitial respiratorio. Antiparasitarios. En la leche humana se ha descubierto que la lipasa estimulada por sal biliar es el principal factor de inactivación de los protozoos. El mecanismo por el cual actúa la lipasa no se conoce, aunque puede generar ácidos grasos y monoglicéridos que inactivan las bacterias envueltas, virus o protozoos. Se ha identificado un factor no inmunoglobulínico, no lipasa, estable al calor en la leche humana que puede inactivar la Giardia lamblia. Propiedades antiinflamatorias. La leche humana protege contra muchos patógenos intestinales y respiratorios con evidencia mínima de inflamación. Existe evidencia de que la leche humana es pobre en iniciadores y mediadores de la inflamación, pero rica en agentes antiinflamatorios. Varias vías bioquímicas principales de inflamación, incluye el sistema de coagulación, el sistema fibrinolítico y el complemento, están mal representados en la leche humana. Solo hay un bajo número de basófilos, eosinófilos y células T citotóxicas en la leche humana. También se ha documentado las propiedades antioxidantes del calostro humano y en menor medida de la leche madura, que puede contribuir al efecto antiinflamatorio general de la leche materna. Los antioxidantes demostrados contenidos en la leche materna incluyen un compuesto similar al ascorbato, ácido úrico, alfa-tocoferol, beta-caroteno y L-histidina, los cuales eliminan los radicales de oxígeno. Muchas otras células y factores de la leche materna participan en una interacción compleja para proteger al bebé y limitar los posibles efectos dañinos en una respuesta inflamatoria no controlada. Propiedades protectoras antialérgicas. El tracto gastrointestinal del recién nacido es inmaduro.
con una alta permeabilidad y la formación de macromoléculas y anticuerpos secretorios producidos en el intestino, se retrasan mínimo desde las 3 semanas hasta los meses de edad. La alimentación con leche de vaca se asocia a gastroenteropatías, dermatitis atópicas, rinitis, enfermedad pulmonar crónica, eosinofilia, falla para aumentar de peso e incluso muerte súbita. Los alergenos alimentarios en la leche de vaca, tales como la lactoglobulina B, la caseína y el suero, pueden ser transferidos en la leche materna. Estos y otros alérgenos alimentarios implicados en la enfermedad atópica, como el huevo y el maní, pueden ser detectados en la leche materna humana 4 horas después del consumo materno y permanecen en la leche durante varios días. La colitis por leche materna, también llamada proctocolitis, inducida por proteínas alimentarias o alergia a la proteína de leche de vaca, es una reacción inmune pobremente caracterizada a una proteína alimentaria de la leche materna, principalmente proteína láctea, y es la alergia alimentaria más común en menores de 2 años de edad. Provoca deposiciones con estrías de sangre en niños, por lo demás sanos, y por lo general resuelve después de que la madre se somete a una dieta restringida. La fisiopatología de esta condición, así como la forma en la que otros antígenos alimentarios que se encuentran en la leche humana llevan a la sensibilización a la enfermedad alérgica en lactantes, no se ha determinado. Si existen antecedentes alérgicos en la familia, es importante que el niño reciba en forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida leche materna, y también se deberá indicar a la madre una dieta hipoalergénica durante el embarazo y la lactancia. Protección contra enfermedades crónicas en la infancia. Diversos estudios prospectivos a largo plazo han mostrado una incidencia significativamente menor de diabetes tipo 1 y cáncer infantil en niños que habían sido amamantados durante al menos 4 meses o más. Esta evidencia se complementa con el aislamiento de un péptido de albúmina bovina como posible desencadenante de la diabetes mellitus insulino dependiente tipo 1. Para la diabetes tipo 2 se concluye que la lactancia materna en la infancia produjo un riesgo reducido en comparación con no amamantar. El efecto protector del cáncer fue mayor para la leucemia aguda y el linfoma. Existe una asociación entre la lactancia materna durante al menos 6 meses y una disminución del riesgo de desarrollar leucemia linfocítica aguda y leucemia mieloide aguda. También se encuentra una disminución del riesgo de enfermedad celíaca en lactantes amamantados. Cuando decimos que la leche materna simplemente contiene anticuerpos, aún estamos subestimando la inmensa protección inmune que confiere al bebé. La microbiota intestinal, la inmunidad de las mucosas, los nucleótidos y los probióticos y prebióticos, los oligosacáridos y los glicanos relacionados con la ingestión de leche humana son componentes muy importantes en la protección inmunológica del lactante. Si te has quedado tan sorprendido como yo de todas las propiedades inmunológicas de la leche materna, no te imaginas qué tan sorprendido vas a quedar con nuestra siguiente sesión, Impacto psicológico de la lactancia materna. Así que te invito a que escribas aquí abajito en el foro qué opinión te ha merecido esta sesión y los temas que hemos visto anteriormente. El apego, si bien es una parte fundamental del desarrollo psicológico y emocional, es solo una parte del inmenso y complejo proceso de la maternidad. Nos vemos en la próxima sesión para averiguar.